Hola, somos el equipo 1 y vamos a explicarte sobre Porfirio Díaz, datos según Arrebatos Carnales. El equipo está conformado por Leonel Vázquez Hernández, Liz Noemí Rugerio Castro, Carla María Monfil Ávila, Fernando Manuel Hernández Toral. Ven, acompáñanos a esta historia. Y el día de hoy te vamos a platicar un poco acerca del capítulo, en dónde se sitúa y qué actitud toma Porfirio ante esta situación. También un poco sobre su familia, quiénes fueron sus padres, sus hermanos. Junto también de la mano va el tema de su vida amorosa, quiénes fueron estas mujeres que compartieron una gran pasión a lo largo de su existencia. También platicaremos un poco acerca de su preparación tanto laboral como estudiantil. Después veremos sobre su participación política, qué fue lo que hizo mientras fue el presidente de México. Después se mencionarán algunos aspectos positivos y negativos sobre el tiempo que fue el porfiriato y junto con algunas traiciones que hizo durante este lapso de tiempo, para poder terminar viendo cómo es que él murió, dónde, cuándo y junto con quién. No olvides tomar nota y poner atención, ya que eso te podrá ayudar después a poder contestar tu crucigrama. Comenzamos. Acerca del capítulo. Cabe mencionar que este capítulo está situado después de la muerte de Porfirio y nos narra en este juicio final cómo es que él está siendo juzgado por Dios, el ser más supremo que podemos entender que es el único que pudo juzgarlo por todos los hechos que hizo en vida. Ante este escenario, Porfirio su posición es de estupefacción, ya que es algo asombroso en el aspecto de que muchas cosas que él creía no son ciertas, o en otros casos cosas que él creía con convicción que estaban bien, a lo mejor no estaban bien, y este ser supremo se las hace ver yendo punto por punto. Acerca de su familia. El nombre completo de Porfirio en realidad era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Él nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca y también fue hijo de don José y doña Petrona Mori, donde su padre muere en 1833 a causa de una epidemia de cólera. Él murió cuando Porfirio tenía 3 años de edad. Al quedar viuda la madre de Porfirio, se tuvo que hacer cargo de sus 5 hijos, quienes fueron Manuela, Nicolasa, Desideria, Félix y Porfirio. Él tuvo otros 2 hermanos, que fue Pablo y Cayetano, pero para este entonces ellos ya habían fallecido lamentablemente. Hablando un poco sobre sus hermanos y sus futuros, con el tiempo Desideria se casó con un comerciante en Michoacán. Nicolasa contraería nupcias, pero poco tiempo después ella quedó viuda. También Manuela, ella no se casó, ella tuvo una relación extramarital, o sea, fue amante de un médico que se llamaba Manuel Antonio Ortega Reyes, que es el nombre que están viendo en su pantalla. En un poco tiempo van a saber por qué estos 2 nombres están apartados de los demás y por qué son importantes en esta historia. Vamos a empezar con su vida amorosa. En la vida de Porfirio Díaz siempre hubo muchas mujeres, pero pocas son tan importantes como lo es Juana Cata, que es considerada su primer amorío. Tanto era el amor que le tenía Porfirio que mandó construir las vías del ferrocarril nacional de Tehuantepec a la orilla de la casa de Juana para poder llegar a ella con mayor facilidad. La mujer de Tlalpan, llamada Francisca Ramírez, fue empleada del Palacio Nacional. Porfirio Díaz tuvo un hijo con ella, pero no reconoció a este hijo para mantener las apariencias y buenas costumbres de la época, en la cual no era bien visto los hijos fuera del matrimonio. Este pequeño nace el 1 de febrero de 1881. Al no ser reconocido por Porfirio, este fue dejado en manos de Antonio Ramos para que él le diera educación y su apellido, convirtiéndolo ante la sociedad en Federico Ramos, o mejor conocido como el malvado chamaco, ya que años después de que él naciera, Porfirio quiso darle su apellido, sin en cambio él no quiso recibirlo y fue en cierta manera recompensado por Porfirio para enmendar ese error con cargos en el gobierno. Rafaela Quiñones.
Porfirio no podía parar de sonreír cuando recordaba esos momentos felices que pasaba al lado de su amada Rafaela Quiñones, una soldadera a la que amó apasionadamente durante las interminables noches de la intervención francesa y que había conocido en Guamuxtlán, en el estado de Guerrero, a mediados de 1866. Aquellos arrebatos incontrolables nació su hija amada, por la que Díaz siempre tuvo una inagotable y evidente debilidad durante toda su existencia. Con Petrón Esteban experimentó un éxtasis constante, pero nunca tuvo una descendencia con ella. A pesar de que la quería demasiado, él jamás se atrevió a tener un hijo con ella, a procrear ningún progenitor. Se puede decir que los dos amoríos más importantes de Porfirio Díaz fueron Delfina Ortega Díaz y Carmelita Romero Rubio. Pero nada comparado con el sentimiento que en él despertó Delfina Ortega Díaz, su sobrina carnal, la hija natural de su hermana Manuela. Ella nació en 1845. Ella fue reconocida a la fuerza. Claro, Porfirio había tenido varios hijos con la niña que era su sobrina y que él había cargado en sus brazos cuando tan solo era una bebé. Pero, acaso un mes de la muerte de Delfina, Porfirio ya estaba con otras mujeres. Estamos hablando de que Delfina nació el 20 de octubre de 1845. Claro, pues estábamos platicando hace unos instantes que su madre tuvo una relación de amantes con su padre, que fue Manuel. Entonces, pues, ninguno de los dos la reconocen. Manuela decide abandonarla a la puerta de la casa de Tomás Ojeda, quien fue su padrino, y pues ella no fue reconocida por nadie. Entonces ella se quedó como Delfina Díaz, para que tiempo después su tía, o sea la hermana de Porfirio, llamada Nicolasa, pudiera cuidar de la pequeña. Pues empieza a crecer esta chica y se da cuenta de que le atrae bastante la figura masculina que es Porfirio, tanto por ser un militar como pues por ser alguien que tiene poder. Entonces pues también Porfirio pues le empieza a llamar la atención, pero pues no sabía si ella quería o no con él. Entonces se le manda una carta diciéndole que la ama, que se quiere casar con ella, pero que pues si en cierta manera su respuesta no es positiva, entonces él quisiera ver la manera de poder adoptarla como hija. Al ser la respuesta positiva por parte de Delfina y decirle que ella también siente cosas por él, entonces pues busca la manera Porfirio de poder pues hacer una vida junto a él. Ella es reconocida a la fuerza en el momento en el que obligan a Manuel a reconocerla, ya que no podían casarse porque eran familiares directos. Entonces pues la reconoce Manuel, se convierte en Ortega Díaz en ese momento y pues sale la situación de poder casarse con Juan de Mata Vázquez. La verdad es que en este punto de la historia pues yo creo que en este detalle sí tendría que explicarnos un poco más la profa, pero pues también nos menciona el capítulo que al momento en el que se está casando con Delfina estaba naciendo su hija amada. Entonces pues ahora sí que Porfi era un loquillo. Y la pieza musical que caracterizaba el amorío de estos dos era La Golondrina. Menciona el capítulo que cada vez que Porfi escuchaba esta pieza, automáticamente su corazón pensaba en Delfina Ortega Díaz. Y es así como llega el 15 de abril de 1867, el día en que Delfina y Porfirio se casan civilmente, ya con el apellido cambiado, ya no es Díaz, sino Ortega Díaz. Entonces Delfina puede casarse civilmente con Porfirio, y esa es la fecha en la que se casan. Se casaron cuando Delfina tenía 22 años y Porfirio 37. En esta relación marital, pues se lograron alcanzar 8 alumbramientos, o sea, 8 nacimientos de hijos. La mayoría desgraciadamente murió porque, pues obviamente al ser familiares, no se puede pues generar una descendencia. Pero los dos bebés que de este matrimonio pues sobrevivieron fueron Deodato Lucas Porfirio Díaz, que nació en 1873, y Luisa Aurora Victoria Díaz, que nació en 1875.
Es cuando entonces llega el 7 de abril de 1880. Un momento triste, ya que Porfirio pues se ve en la necesidad de poder convencer al arzobispo para que pudiera pasar en alto pues su lazo sanguíneo, su lazo familiar, y pudiera casarlos. Entonces es así como este arzobispo le da la medida en que Díaz pudiera renunciar en secreto a aplicar la Constitución de 1857, o sea, a poder adjudicarla. En este entonces, pues, se logra en la madrugada del 7 de abril, que Porfirio estuviera adjudicando, y a las 5 de la mañana de ese 7 de abril, pues, pudieran estarlos casando tanto a Porfirio como a Delfina, y de una vez pudieran unir sus vidas ante la iglesia y, pues, ante Dios prácticamente. Es cuando llega entonces el 8 de abril, un día después, a las 9:30 de la mañana, la trágica noticia de que Delfina ya había muerto, ya que ella en el momento que se casó el 7 de abril, pues estaba ya muy enferma. Estaba con tos, con fiebre, le dolía mucho su cuerpo, o sea, ella ya estaba fuera de sí por tanto dolor. Entonces pues se fue con la ilusión de que su amado pudo conseguir lo que ella siempre quiso, poderse casar por la iglesia. Después de 3 meses muerta Delfina, llega a su vida Carmelita Romero Rubio, quien pues era una chica de sociedad y era hija de Manuel Romero Rubio, que pues en cierta manera la veía como un objeto. Solamente quería ver a qué mejor postor se la podía entregar, y pues él tenía 2 opciones, o Lerdo de Tejada o Porfirio Díaz. Entonces pues es cuando se convierte ella en su maestra de inglés para poder seducirlo y poderse casar con él, ya que pues Romero Rubio se dio cuenta que tenía más futuro como presidente Porfirio Díaz que Lerdo de Tejada. Entonces entre Elogio Willow y Manuel Romero Rubio pues le incitan a que sea su maestra de inglés. Es por eso que ella fue casada bajo presión, porque en realidad ella desde antes ya le habían metido la idea y la convicción de que tenía que casarse con Lerdo de Tejada, pero pues de repente pues le cambiaron el plan, y entonces es por eso que ahí se menciona que es casada bajo presión. La manera en la que fue conquistada fue igual que Delfina, por medio de una carta diciéndole lo mucho que la amaba y que por favor le diera la situación de poder pues estar con ella, porque ella le inspiraba vida, ya que pues él ya era alguien mayor. Entonces es cuando llega el 5 de noviembre de 1881, que es cuando se casan tanto por el civil como por la iglesia. Y por la iglesia, no me lo van a creer, pero quien los casó fue Antonio Plagio Labastida y Dávalos, quien fue quien dio la pauta para que Delfina y Porfirio se pudieran casar. No hubo hijos en esta situación, ya que pues aunque en el capítulo irónicamente Porfirio dice que pues a causa de que Delfina se casó a fuerza con él, pues ese fue un castigo de parte de Dios el no tener hijos, pues en realidad era una condición, ya que ella era estéril de nacimiento. Aunque ella no lo quería, porque literal, ella le mandó cartas a Lerdo de Tejada diciéndole que pues no se enojara con ella, que pues en realidad el culpable fue su padre, porque ella no quería casarse con él, sino que pues ella ya quería casarse con Lerdo de Tejada. Pues aún en esa situación, el apoyo moral que ella le dio en su gobernatura a Porfirio fue muy grande. Estamos hablando de que ella pues le enseñó el inglés, ella fue una parte importante, ya que él fue uno de los pioneros en esta situación internacional de comercio internacional de las comunicaciones, y también en el aspecto de que encajara en la sociedad, de que dice el capítulo que lo talqueaba para que se viera más güero, que pues le enseñó muchas cosas que en la sociedad se hacían y que pues él no tenía conocimiento porque pues no era como tal de esa situación económica desde que nació. Entonces fue más un apoyo moral en su gobernatura que Delfina, fue más gubernamental su apoyo. Fue alumno en la Cátedra de Derecho Civil impartida por Benito Juárez, entonces gobernador del estado, quien lo incorporó a la masonería y a su grupo político. Más tarde llegó a ser profesor interino de las cátedras de Derecho Natural y de Gentes. No obtuvo el título de abogado, porque en 1854, cuando preparaba su examen profesional, fue clausurado el instituto con motivo de la Revolución de Ayutla,
por órdenes del presidente Antonio López de Santana, y fueron encarcelados algunos de sus profesores, entre ellos Marco Pérez y su protector. Al principio no obtuvo el título. Años más tarde, por ser parte de la Suprema Corte de Justicia, obtuvo su título. Después fue gobernador y presidente. No se le obligaba con obtener el título, pero eso lo hacía tener aún más presencia en donde estaba. En la vida militar se inició con la revolución de Ayutla en contra de Santana en 1853, sumando a la causa liberal. Formó parte de las guerrillas que resistieron al gobierno federal en 1855. Su participación en esta lucha le valió una herida de bala y, en posterior, cargo en el mandato de Ignacio Comonfort. Años más tarde, nuevamente combatió el lado liberal en la Guerra de Reforma de 1958 y 1961. Alcanzó rápidamente los cargos de mayor, coronel y teniente general. Fue candidato a diputado federal. La segunda intervención francesa en México lo volvió a llamar al campo de la batalla. Comandó a más de 30,000 soldados de Juárez para tomar en Oaxaca como gobernador interino y resistir a los franceses con tácticas de guerra de guerrillas. Su carrera militar fue brillante durante la segunda intervención francesa en México, un conflicto armado entre México y la nación europea que duró de 1862 a 1867. Se sabe que combatió en la batalla de Puebla, el sitio de Puebla, la batalla de Miahuatlán, la batalla de Carbonera. Además, organizó guerrillas contra los franceses invasores en el estado de Oaxaca. Lo decían y se trataba de un héroe nacional. Sin embargo, el último mandato de Porfirio Díaz fue resistido por numerosos dictadores, entre los que estaba Francisco I. Madero, su principal adversario político. La caída de su gobierno autoritario, conocido como el Porfiriato, propuso el escenario para la Revolución Mexicana. Fue pupilo de Juárez, alumno, que en ese entonces era gobernador de Oaxaca. Al observar la libertad con que hablaban Juárez y Pérez, Díaz se convirtió en el liberal y abandonó el seminario para ingresar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Como consecuencia, su padrino, quien había alcanzado el grado de obispo, le retiró su apoyo económico y moral. Díaz tuvo un gran apoyo de Benito Juárez. Fue un gran pupilo. Díaz también se vio en la necesidad de practicar oficios, ser bolero, carpintero y reparador de rifles. Y fue discípulo de Benito Juárez en la guerra y asignatura de Derecho Civil. Fue un gran militar al servicio del Estado natal, de la misma manera en que defendió exitosamente los intereses de la República, cuando de muy joven, a los 16 años, luchó contra la invasión norteamericana de 1846, una guerra que le permitió mostrar su fuerza e interés que tenía de estar al mando, que quería las ganas de salir adelante. Más tarde, apoyó el plan de Ayutla para expulsar a Santa Anna por última vez del poder. Estuvo invariablemente al lado de los liberales. Bravo. La mejor prueba de ello fue el papel determinado en la batalla de Puebla, cuando el 5 de mayo de 1862 cooperó e hizo buenas cosas para el funcionamiento de la guerra, ya que participó en ese plan que tenía como objetivo dar la finalidad a la doctrina de Antonio López de Santana nuevamente. En 1853 participó los liberales Juan Álvarez, Tomás Moreno y Florencio Villarreal. Dieron a conocer el plan de Ayutla, que también Porfirio Díaz tuvo un lugar en ello. La mejor prueba de ello fue el papel determinante en la batalla de Puebla, cuando el 5 de mayo de 1862 cooperó con tanto acierto y coraje en la derrota del ejército francés, el mejor del mundo, al lado de Ignacio Zaragoza. Imposible olvidar eso. Porfirio Díaz también se convertía en héroe de la batalla, cuando 5 años después organizaba el imperio de Maximiliano y volvió a derrotar a los invasores precisamente en la ciudad de Puebla, cuando México lo reconocía por las hazañas militares, con la congruencia en los principios y objetivos que tenía en mente.
El Plan de la Noria fue un documento redactado por el general Porfirio Díaz para justificar el inicio de la rebelión contra Benito Juárez, quien habría sido elegido presidente de México por tercera vez. Del amor al odio. El argumento principal de este pronunciamiento era que Juárez había incumplido la Constitución de 1857. Así lo dijo Porfirio Díaz, que prohibía la reelección presidencial. El plan fue expuesto el 8 de noviembre de 1871 en la Hacienda de la Noria, propiedad de Díaz, en el estado de Oaxaca, y dio lugar a un levantamiento armado que se conoce como Revolución de la Noria. Esta sublevación no tuvo el éxito esperado por Porfirio, quien se retiró y temporalmente de la vida política, y fue a Veracruz, donde organizaría sus campañas para las elecciones del siguiente periodo presidencial. Este plan no le benefició a Porfirio. Dejó todo en manos de la vida, dejó en manos todo de la suerte, para que así no tuviera más problemas del amor al odio hacia Benito Juárez. El Plan de Tuxtepec fue la proclamación de un texto que exigía la destitución del presidente de México, Sebastián Lerdo de Tejada, a quien se le acusaba de un fraude electoral y comportamiento dictatorial. Se redactó en la villa de San Luis, en el distrito de Tuxtepec. De ahí sale el nombre en el estado de Oaxaca. Para aquel certamen electoral se habían presentado Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Díaz ya había acusado a Juárez por reelegirse. Todo esto, al fallecer Juárez, Lerdo asume internamente hasta que se celebran elecciones en 1872, donde participan Lerdo y Díaz. Se ratifica a Lerdo en el cargo, quien gobierna 1876. Esto hizo que Porfirio Díaz se fuera en contra total de Lerdo de Tejada y aspira a ser reelecto. Díaz se manifiesta contrario a esta pretensión. Finalmente, Porfirio Díaz redacta a finales de 1875 un documento que se convertiría en el Plan de Tuxtepec. Lo consideramos que acusan a Lerdo de toda clase de tropelías y de convertir elecciones en una farsa y promover el clientelismo, vulnerar la soberanía estatal, y además se le acusa de rodearse de presidiarios y asesinos. Aspectos positivos del porfiriato. En 1891 se establece la educación obligatoria, gratuita y laica. En 1876, la mayor construcción ferroviaria en México. En 1910, la creación de la UNAM, además de que se iniciaron las primeras relaciones comerciales. Aspectos negativos del porfiriato: la explotación de campesinos, aquellos que trabajaban tierras que no eran suyas, los fraudes, al modificar leyes a su beneficio, la pobreza extrema en la que 13 millones de personas en México, en su mayoría campesinos, se encontraban, además de que existía el abuso del poder y muchas traiciones. Algunas de las traiciones que se ejecutaron bajo su mando era a Benito Juárez en 1865, 1867 y 1871, a Trinidad García de la Cadena en 1886, a Lerdo de Tejada la derrocación, la Constitución de 1857, adjudicación, el Plan de Tuxtepec, la reelección y en general a México. Tiempo después de que él empezó a gobernar México, se dieron cuenta de que él no era el presidente que estaban buscando, ya que él no buscaba la democracia, sino la tiranía. Entonces, recordando un poco sobre sus traiciones, estamos hablando de que traicionó a Benito Juárez en 1865 al negarse a leerle a los soldados que él no iba a abandonar el país, al igual que lo volvía a traicionar cuando él levantó un ejército, y al final cuando pues él levantó el Plan de la Noria, que el Plan de la Noria, recordemos, que era principalmente para poder derrocar a Benito Juárez. A Trinidad de García lo
lo traicionó en la manera en la que él era uno de sus grandes amigos y aliados, y aún así en octubre de 1886 lo mandó a matar. Al Lerdo de Tejada lo traicionó cuando, a pesar de que estuvieron juntos en el plan de la Noria, aún así él lo derrocó y se quedó con el puesto de presidente de la República, al igual que la Constitución de 1857 cuando adjudicó para casarse con Delfina, el plan de Tuxtepec cuando se supone que ya no podían haber más reelecciones, ya no podías volver a ser presidente, y aún así él la estuvo pues violando para que él pudiera seguir estando en el poder. Y a México en general porque falló en lograr esa república restaurada, esa república liberal que al inicio él había prometido. Después de que el pueblo haya abierto los ojos ante el presidente que estaban teniendo al poder, pues exilian, de cierta manera a Porfirio Díaz. Él toma la decisión, manda su carta de renuncia y se va exiliado automáticamente a París, a Montparnasse, París, y queda fuera hasta que pues fallece. El 25 de mayo de 1911 es la última vez que él manda pues su carta, yo considero, de renuncia, y el 2 de julio de 1915 es cuando él muere junto a Carmelita, y pues él es enterrado en el cementerio de Montparnasse, París. Y pues hasta ahí terminó su historia. Después de que el pueblo se dio cuenta de a quién tenían en el poder, se levantaron en armas. Fue entonces cuando Porfirio Díaz decide dejar la presidencia por la paz. Es cuando el 25 de mayo de 1911 él manda su carta de renuncia y queda fuera de México porque él se autoexilia y se va a vivir a París. Es entonces 4 años después, el 2 de julio de 1915, que él fallece al lado de su Carmelita, y pues es enterrado en el cementerio de Montparnasse, París. Es así como termina la historia de este presidente que, aunque en su periodo hubo cosas buenas, pues también hubo cosas malas, y que en este capítulo se ve cómo lo juzga Dios y cómo lo hace abrir los ojos, que todo lo que prometió en cierta manera fue una mentira, engañó a su pueblo, a su nación y a él mismo. Muchísimas gracias por tu atención. Esperamos que haya quedado muy claro este tema, que hayas podido comprender estas partes importantes sobre la historia de Porfirio Díaz, y que pues si tienes alguna duda la puedas externar. Nosotros esperamos poderla contestar, en dado caso que no, estaría la profa, pero pues creemos que lo hicimos de la mejor manera posible, y esperamos de regreso tu crucigrama. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.